En el presente video vamos a aprender a completar un cuadrado en un trinomio cuadrado perfecto a partir de su representación gráfica. Para empezar, tenemos que identificar cuáles son las características de los trinomios cuadrados perfectos. Como su nombre lo indica, un trinomio es un polinomio que tiene tres términos. Los términos en un polinomio se separan con los signos más o con los signos menos. Para que sea cuadrado perfecto, debe tener dos términos que tienen raíz cuadrada exacta, en este caso x cuadrado y a cuadrado. Y otro término que no tiene raíz cuadrada exacta, pero que contiene las raíces de los otros dos. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de a cuadrado es a. Y ese término está duplicado, es decir, va multiplicado por 2. Este término puede ser positivo o negativo. Cuando lo vamos a factorizar, nos quedamos con las dos raíces cuadradas de los cuadrados perfectos y con el signo del que no tiene raíz cuadrada exacta. De manera que en esta expresión, que también es un trinomio y es cuadrado perfecto, la factorización va a ser con este signo, es decir, x menos a elevado al cuadrado. También es importante recordar que en los trinomios cuadrados perfectos los dos términos que tienen raíz cuadrada exacta, en este caso x cuadrado y a cuadrado, son positivos. Veamos en esta expresión x más a al cuadrado, que ya sabemos que es un trinomio cuadrado perfecto, cómo lo podemos representar gráficamente. X más a al cuadrado lo podemos desplegar como x más a por x más a, porque estamos viendo que es una potenciación de grado 2. Entonces podemos multiplicar dos veces el factor x más a. X y a son las medidas de dos segmentos. A cada segmento lo vamos a llamar a uno x y al otro a. Si colocamos los dos segmentos uno a continuación del otro, vamos a tener que ese segmento resultante va a medir x más a, porque esto mide x y esto mide a. A partir de este segmento vamos a dibujar un cuadrado, es decir, todos los lados van a medir x más a. Y ahora vamos a subdividir dentro de este cuadrado, que corresponde a esta expresión x más a al cuadrado, vamos a subdividir varias regiones. En esas regiones aparecen dos cuadrados de diferente tamaño y dos rectángulos que son iguales. Veamos por qué. En este gráfico, esta medida es x y esta medida es a. El trazo verde corresponde al segmento x y el trazo rojo al segmento a. Como es un cuadrado, todos los lados van a medir lo mismo, x más a. ¿Cuánto es el área de este cuadrado grande? X por x, o sea, x al cuadrado. Y el área de este cuadrado pequeño sería a por a, es decir, a al cuadrado. Y el área de este rectángulo sería a por x. Y el de este rectángulo también sería a por x. Si sumamos todas las cuatro regiones, x cuadrado más a al cuadrado más ax, es decir, más 2ax porque los dos rectángulos son iguales, vamos a obtener el área de este cuadrado, que también lo obteníamos mediante la expresión x más a al cuadrado, es decir, x más a al cuadrado es igual al área del cuadrado grande, x cuadrado, más el doble del área de los rectángulos ax, más el área del cuadrado pequeño. Pero, ¿qué pasa si ahora no tenemos esta área? ¿Cómo hacemos para descubrirla? Como sabíamos del anterior ejercicio, tenemos las medidas, esta medida mide a y esta también mide a, nos hace falta un cuadrado del lado a, es decir, nos hace falta a al cuadrado. Pero, ¿cómo hacemos sin necesidad de recurrir a la gráfica para completar el trinomio? Veamos cuál es el área que tenemos. Tenemos x cuadrado más ax, es decir, x cuadrado más dos veces ax.
Nos hace falta un término, porque aquí tenemos apenas un binomio. Para completar el trinomio nos hace falta ese término que vamos a descubrir. El procedimiento consiste en tomar el coeficiente del término que está de primer grado en esta expresión. Esta expresión tiene apenas dos términos, uno de grado 2, x, y uno de grado 1, 2ax. Este de grado 1 tiene un coeficiente que es 2a y con él vamos a trabajar. A este coeficiente lo vamos a dividir entre 2, 2a dividido entre 2, y lo vamos a elevar al cuadrado. Se aprecia que podemos simplificar. La mitad de 2 y la mitad de 2 nos quedaría simplemente a. Y como está elevado al cuadrado sabemos que es el cuadrado que nos hace falta acá. Con este término ya hemos completado el trinomio cuadrado perfecto. X cuadrado más ax más el término que hemos encontrado que se llama a al cuadrado. Y sabemos que lo podemos factorizar como x más a al cuadrado. La raíz de x cuadrado, que es x, la raíz de a al cuadrado y el signo del término que no tiene raíz cuadrada exacta, en este caso más. Veamos algunos otros ejemplos. Si nos dan este polinomio x al cuadrado más 8x, vamos a trabajar con el coeficiente del término de primer grado, es decir, 8. Lo vamos a dividir entre 2 y lo elevamos al cuadrado. 8 dividido entre 2 da 4 y 4 al cuadrado es 16. Con este término completamos el trinomio. Ahora este es un trinomio cuadrado perfecto que se factoriza sacando la raíz de este término, que es x, la raíz de este término, que es 4, y el signo del término que no tiene raíz cuadrada exacta, que es más. Y así la factorización nos quedaría x más 4 elevado a la 2. En este ejemplo, m al cuadrado más 10m, vamos a trabajar con el coeficiente de m, es decir 10. Lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. 10 dividido 2 es 5 y 5 al cuadrado es 25. Completamos el trinomio con ese término y al factorizarlo nos queda la raíz de m cuadrado, que es m, la raíz de 25, que es 5, y el signo del 10m, o sea, m más 5 elevado al cuadrado. En este ejemplo vamos a trabajar con 6, que es el coeficiente de w. Dividimos entre 2 y elevamos al cuadrado. 6 dividido 2 es 3 y 3 al cuadrado es 9. Con ese término completamos el trinomio y al factorizarlo, la raíz de w cuadrado, que es w, la raíz de 9, que es 3, y el signo del término que no tiene raíz cuadrada, que es menos. W menos 3 elevado al cuadrado. En este caso tenemos letras y para guiarnos, ¿cuál es la que tiene grado 1? Y entonces nos fijamos en la letra P. Quiere decir que el coeficiente será 16Q. Ese coeficiente es el que vamos a dividir entre 2 y elevar al cuadrado. 16 dividido 2 nos da 8, es decir, aquí nos quedaría 8Q al cuadrado. Y al elevar al cuadrado nos queda 64Q al cuadrado, término con el cual completamos el trinomio, y al factorizar la raíz de p cuadrado, que es p, la raíz de 64q al cuadrado, que es 8q, y el signo menos. En este caso vamos a trabajar con 7. Vamos a dividir entre 2 y elevamos al cuadrado. Como 7 medios no se puede simplificar, simplemente elevamos al cuadrado, es decir, 7 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, es decir, 49 cuartos. Completamos el trinomio con ese término y al factorizar y cuadrado, la raíz es y, 49 cuartos, la raíz es 7 medios y el signo más.
En esta expresión tenemos un coeficiente fraccionario para el término de primer grado. 4 tercios lo tenemos que dividir entre 2 y elevar al cuadrado. Como vamos a dividir un fraccionario 4 tercios entre 2, que es un entero, lo primero que debemos hacer es volver este entero fracción. Para eso simplemente el 2 lo dividimos entre 1, 2 sobre 1, y ya nos queda fracción. Y nos queda una división de fracciones. En esa división de fracciones recordemos que se multiplican los términos de los extremos, 4 por 1 y 3 por 2, los términos del medio. Nos queda 4 sextos. 4 por 1 es 4 y 3 por 2 6. Y ese término se puede simplificar. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3. Y elevamos al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Con este término 4 novenos completamos el trinomio. Y al factorizar, sacamos raíz de t cuadrado, raíz de 4 novenos, y nos quedamos con el signo de 4 tercios, que es más. Es decir, la factorización nos da t más 2 tercios al cuadrado.